em, regular el almacenamiento de agua mediante la expansión o se contrae. Y bueno, al no tener hojas realiza la fotosíntesis por el tallo. Y por último, otro mecanismo es la utilización de toxinas como el arbusto de creosota. Como ya dijimos que el agua es limitada, una forma de asegurarse el suministro de agua a la planta es deshacerse de la competencia. Este arbusto lo que hace es liberar toxinas alrededor de ella para impedir el crecimiento de otra especie. Bueno, y esto ya más o menos lo mencionamos en el práctico, que no podemos determinar una característica única en un desierto. Strayer menciona 3 tipos de desiertos: los desiertos continentales tropicales, en donde están caracterizados por su extrema aridez y además de temperaturas extremas tanto en el aire como en el suelo. En la imagen vemos el desierto del Sahara. En esta imagen vemos las dunas, que son acumulaciones de arena que constantemente se están moviendo por acción del viento, pero hay ejemplos donde se puede desarrollar vegetación en ella, que se denominan dunas arraigadas por la vegetación, en donde la vegetación se arraiga a la duna y esta ya no puede moverse por acción del viento. Bueno, y esto no se los mostré en el práctico, pero es para poder diferenciar más con datos los 3 tipos de desierto. Tenemos bueno, en este gráfico la línea roja presenta las temperaturas medias, la línea azul es las precipitaciones. Vemos que las precipitaciones se concentran en su mayor abundancia en 3 meses, y con respecto a la temperatura, tenemos la temperatura media, que es el promedio de la máxima y de la mínima, que normalmente son temperaturas muy altas, y en invierno la media llega hasta los 17, no es inferior a 15 grados generalmente. Luego los desiertos de latitudes medias, en donde están ubicados en la latitud norte y sur 30 y 35 grados de latitud, están caracterizados por una oscilación térmica anual, en donde suelen alcanzar temperaturas extremadamente frías. Como ejemplos tenemos el desierto de Mojave y el desierto de Sonora, en donde tiene una apariencia más a matorral espinoso. En este gráfico podemos ver que, prestando atención a la temperatura mínima, vemos cómo alcanza temperaturas frías en invierno, ya que estamos en el hemisferio norte. Tenemos el invierno en noviembre, diciembre, enero, febrero, donde alcanza temperaturas no por debajo de 0 grados, pero ahí, entre los 0, 2, 3. Y algunas especies características: el saguaro, el árbol de joshua y el ocotillo. Bueno, esto se lo había mostrado ya en el práctico, un ejemplo ilustrativo. Vemos el desierto de Mojave en la película de Terminator, en el video musical de los Red Hot Chili Peppers, y característico del desierto de Mojave es la ciudad de Las Vegas. Y por último, los desiertos tropicales de la costa del oeste, en donde están caracterizados por una uniformidad y suavidad térmica producida por la niebla costera. Los vemos en el mapa: el desierto de Atacama, el desierto de Namibia y el desierto australiano, en el cual estos están influenciados por las corrientes marinas frías, que tenemos la corriente marina de Humboldt, la corriente de Bengala y la corriente australiana, en donde, debido a las diferencias de temperatura entre el océano y el continente, mantiene un periodo de estabilidad que imposibilita las precipitaciones. Vamos a ver en los siguientes datos, prestando atención más a las precipitaciones, que es prácticamente escasa. Hay algunos milímetros en junio, pero muy pocos, y justamente, bueno, el desierto de Atacama es caracterizado uno de los desiertos más secos. Y una especie endémica, ya es del desierto de Namibia, es la Welwitschia mirabilis, en la cual, a través de los poros,
puede captar el rocío nocturno. Bueno, y esto es aprovechando que ya lo vimos en la unidad 2 y que hicieron un TP. Yo le pregunto a ustedes, teniendo en cuenta las características que mencionamos anteriormente, ¿qué tipos de suelos podemos encontrar en estas regiones? No sé si alguien quiere decir las que se le ocurran, las que se acuerden. Tenemos el orden, la séptima aproximación y la clasificación norteamericana, donde podíamos dividirlos en zonal, intrazonal, azonal. Convengamos que puede haber suelos zonales, intrazonales, puede haber, digamos, de distintos órdenes. El asunto es descifrar cuál de esos suelos, sea zonal, sea intrazonal. O sea, no es que todos los suelos van a ser zonales, puede haber también intrazonales, pero cuáles serían los que estarían incorporados a estas regiones, a estas biócoras, ¿no? De la clasificación norteamericana, podría ser suelo de color claro. Uh-huh. ¿Y a qué orden crees que el suelo de color claro, dentro de la séptima aproximación, a cuál crees que estaría? Al... Aridisol puede ser. Claro, Aridisol. sí. Árido. Son suelos que no tienen, que tienen poco humus debido al poco aporte de materia orgánica. Bueno, en suelo, además del, creo que me dijiste el gris del desierto, también está el rojo del desierto. También, bueno, esos están dentro de dentro de los zonales. Podemos encontrar dentro de los azonales los suelos rigosoles, que son más característicos de las dunas de arena, y que en la séptima aproximación no pertenece a los aredisoles, sino que pertenece a los entisoles, que son suelos eh, de origen reciente. Bueno, y pasando a la siguiente formación. Antes de que avance con eso, reciente y además de mucha movilidad, porque estamos hablando ya, cuando hablamos de regosoles, en las regiones áreas, de las dunas, ¿no? De material que está siendo continuamente removido. Entonces, esa remoción hace imposible un proceso de evolución. De ahí que esté, si todo es claro en el desierto, ahí no va a haber oscuridad, pero el gris de desierto es zonal porque ya manifiesta tener al menos algunos procesos, más allá de que no se vean y que los suelos sean netamente claros en todo su perfil, hay, digamos, muy incipientemente un proceso evolutivo. En cambio, en un suelo de tipo azonal, en las regiones áreas, prácticamente esa remoción continua que se está llevando a cabo del material, que además es un material poco adhesivo, porque es un material netamente arenoso, evidentemente no hay ningún tipo de suelo. En el caso del regosol, específicamente me refiero. Ojo que hay también suelos entisoles sobre la base de la presencia de arcilla, que en las regiones desérticas esas formaciones arcillosas, por lo menos acá en nuestro país le llamamos barriales, son los famosos barriales, en donde habitualmente lo vamos a ver en el fondo de las cubetas, de las fosas tectónicas o de las regiones más deprimidas, hasta ahí llega lo más fino, entonces eso cuando se reseca prácticamente queda lisito, digamos, y se resquebraja después muy fácilmente con el calor, con la compresión y expansión según las diferencias de temperatura diaria, porque el desierto tiene esta particularidad, mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche. Entonces eso los resquebraja después. Y ese material también está siendo removido, cada vez que hay deshielo se trae material nuevo, desde la parte más alta a la parte más baja, a ese fondo justamente más deprimido, entonces hay muy poca evolución también en esos suelos. Pero específicamente para los regosoles, la remoción del material es muy simple, muy fácil por la falta de adhesión y pegoteo entre los granos de arena, que no tienen
esa particularidad que sí tiene el limo y mucho más todavía la arcilla. Bueno, perdóname, Nahuel. No, está bien. Bueno, y continuando con la siguiente formación, tenemos la tundra ártica, donde en el mapa están ubicados al norte de América, al norte del continente europeo y asiático, y en esta porción de la Antártida. Strahler la nombra como el equivalente ártico al desierto seco. Lo encontramos, como vimos recién, en los climas de tundra y en los casquetes de hielo, y como una condición es que el promedio de temperatura del mes más caluroso no supere los 10 grados. Esta tabla que no le mostré en el práctico, podemos ver aquí la temperatura media en el verano del hemisferio norte, en junio, julio, agosto, vemos que alcanza hasta una media de 8 grados, 7,5 grados, es decir, que no supera estos 10 grados. ¿Cómo es la vegetación? Como dijimos también en el desierto, vegetación muy dispersa, formado por líquenes, musgos y arbustos de pequeños tamaños, que ya vamos a ver qué son, plantas leñosas enanas y plantas herbáceas efímeras. En esta imagen vemos los musgos, que son plantas que no tienen tejidos vasculares, no tienen tallos, ni hojas, ni raíces verdaderas. Son característicos de ambientes húmedos. En esta imagen vemos la capa de hielo que se denomina permafrost, la cual en el poco verano que tiene la tundra, esta se derrite y forma las turberas. En esta imagen vemos los líquenes, la cual los líquenes son el resultado de una formación simbiótica. Formación simbiótica quiere decir en donde dos especies se benefician y que además esta relación es necesaria. Es el resultado simbiótico de un hongo y una alga. El hongo le proporciona la estructura al agua a la alga para que no se deshidrate, mientras que la alga sintetiza hidratos de carbono necesarios para el hongo. Básicamente, entonces, cuanto más cerca estemos de los polos, vamos a encontrar este paisaje, que es un paisaje de rocas impregnado de minerales, con líquenes y musgos. Si nos alejamos, no, acercándonos más a la tundra herbácea que vimos en la biópora anterior, tendremos algunas presencias de arbustos, como el abedul enano. Y bueno, este es más fácil. ¿Quiénes que saben qué tipo de suelo podremos encontrar, teniendo en cuenta las dos clasificaciones? Clasificación norteamericana, zonal, y séptima aproximación, histosol. Y dentro Suelos de zonal, ¿cuál? el suelo de tundra era Está bien. la subclase, el suborden, por ejemplo. Grandes grupos. Está bien. Y bueno, básicamente, como todas las biócaras, es del tema de Strahler. Estos dos no, estos yo me los basé para dar la clase. Bueno, entonces con eso completaríamos el tema de las biócoras. Y entonces pasaríamos ahora a ver un poquito la fitogeografía de la República Argentina. Vamos a ver eso, a ver si podemos terminar. Si no, lo seguimos la semana que viene. Y después ya entraríamos dentro, la semana que viene, el estudio de las comunidades vegetales con criterio taxonómico. Eso sería ya la próxima semana. Entonces, Okay. hoy vamos a ver un poquito los dominios y las provincias fitogeográficas de la República Argentina. Ese es el tema. Entonces, vamos a compartir aquí. Profe, ¿Sí? permiso, me retiro que tengo otra materia. Sí, no hay ningún problema. Gracias, Nahuel. Nos vemos, chicos, nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao. Epa, ahí está. Bueno.
Esperen un poquitito que ya empezamos mal con esto. Esperen un poquito. Bueno, dominios y provincias fitogeográficas de Argentina. Miren que... Ahí está. Bueno, dominios y provincias fitogeográficas de Argentina. Vamos a tener que hacer aquí un cambio un poquito en el criterio, porque hasta ahora cuando veníamos analizando las distintas biócoras y formaciones vegetales, a la hora de hacer corología, de hacer divisiones de las distintas formaciones, utilizábamos este criterio, ¿no es cierto?, el que está acá abajo. Dividíamos la biófora en 3 biociclos, nosotros centramos la atención en uno de ellos, que es el biociclo de los continentes, lo dividimos en 4 biócoras y a las biócoras las dividimos en formaciones. Bueno, ese es un criterio, el criterio fisonómico para hacer divisiones corológicas en un mapa de las distintas formaciones. Como ahora ya vamos a cambiar de escala y vamos a analizar específicamente la República Argentina, esas divisiones están principalmente dotadas de divisiones menores, digamos, que están relacionadas ya más con lo taxonómico. Es decir, uno en función de cuáles son las especies que están presentes, divide, hace divisiones entre tal o cual provincia fitogeográfica o tal o cual distrito. Entonces ya esa escala fisonómica nos queda un poco estrecha y tenemos que cambiar esa escala. Volver otra vez a esa escala que supimos usar en la unidad número 1, en donde nosotros dividíamos justamente en primera instancia a la superficie terrestre en reinos o imperios biogeográficos, a partir del endemismo que caracterizaba a cada uno de ellos, en un nivel de familia y de orden, ¿se acuerdan de esto, no? Unidad número 1. Después dividíamos a esos reinos en regiones, las regiones en dominio, las dominias en provincia y las provincias en distritos. Y los distritos en subdistritos, si quisiéramos ser más específicos. O sea, ese es el criterio entonces que ahora vamos a considerar atendiendo a la escala de análisis, que es otra y que por lo tanto amerita tener en cuenta un poco, al menos las especies más importantes que se destacan en cada una de las partes que vamos a ir estudiando. Así que entonces, nosotros vamos a centrar principalmente la atención en los dominios y en las provincias. Por supuesto, esos dominios integran ciertas regiones, vamos a ver por lo menos cuáles son las regiones que ingresan a la República Argentina, pero vamos a centrar la atención en los dominios y en las provincias. Y excepcionalmente, si amerita, en algunos casos vamos a mencionar algunos distritos que se destacan por sus características. Bueno, ese es el criterio entonces a considerar. Volvemos otra vez a este mapa con los reinos biogeográficos para ver muy rápidamente que la República Argentina, que estaría colocada aquí, ubicada ahí, en su mayor parte integra un reino que es el neotropical. La mayor parte de la República Argentina prácticamente no han hecho muy bien las divisiones acá, lo han hecho muy groseramente, entonces fíjense ustedes que acá parecería como que toda la Patagonia Argentina, toda la parte sur de la República Argentina, estaría fuera del neotropical, integrando el Antártico australiano. Acordémonos de cuando dimos algunos ejemplos de disyunción, por ejemplo, el caso de los notofagus, por ejemplo, que se encuentran en Australia, en Nueva Zelanda, Antártida, porque hoy es una masa de hielo, pero deben estar justamente los troncos petrificados de los viejos bosques que supo haber en algún momento en la Antártida también. Todo esto está emparentado, pero no es toda la Patagonia, es nada más que la Patagonia andina, es una lonja, una franja, que está prácticamente adosada a la cordillera de los Andes, pero la Patagonia extraandina, la que se encuentra más hacia el este, una vez que se levanta la cordillera de los Andes, que actúa como una pantalla
prácticamente, la humedad del Pacífico ya no llega, y toda esa parte patagónica, la Patagonia extraandina, se le llama así, prácticamente se seca, ¿no? Se transforma en un desierto, en un semidesierto, y eso es estepario, de manera tal que la Patagonia extraandina también forma parte del neotropical. No es toda la Patagonia, es solo la lonja que está adhesionada a la cordillera de los Andes. Es lo que habitualmente llamamos nosotros bosque andino patagónico, y es lo único que estaría incorporado al reino antártico australiano. Todo el resto de la República Argentina se enclava dentro del neotropical. Eso un poco en una primera aproximación. Si queremos ver las divisiones, las tenemos aquí. Fíjense ustedes que hay dos regiones que ingresan a la República Argentina. Una ingresa por el norte, prácticamente es la gran región que abarca la mayor parte, salvo esa lonja que les dije recién, que sería la región antártico-australiana. Todo el resto de la República Argentina le corresponde a la región neotropical. Es una región que baja desde el Amazonas y que ingresa a la República Argentina sobre la base de la existencia de tres grandes dominios. Tres dominios. Un dominio es el amazónico. El dominio amazónico, si uno lo quiere caracterizar desde lo fisonómico, es lo selvático que tenemos dentro de la República Argentina. Las pluvisilvas que están representadas en la Argentina, eso proviene desde el Amazonas e ingresa a la Argentina por dos frentes. Por un frente oriental, ingresa por Misiones y da lugar a la provincia paranaense o la selva misionera, como habitualmente en criollo la conocemos nosotros, y otra franja ingresa a manera de lonja también por el occidente, cuando nos encontramos con los primeros encadenamientos montañosos después de la llanura, en donde aparecen entonces las yungas, o la nuboselva, o la selva montana, que sería la provincia occidental, con mucho parecido a la provincia oriental, pero también con algunas diferencias, en cuanto a cómo se va concatenando la vegetación. Bueno, después tenemos otro gran dominio entre medio de esas dos lonjas que ingresan, la oriental y la occidental, tenemos un gran dominio que es el chaqueño, dividido en distintas provincias, porque no es lo mismo Formosa que Buenos Aires. Entonces, todo ese gran dominio a manera de corredor que ingresa entre medio de esas dos selvas, está dotado de cuatro grandes provincias. En el norte, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, la chaqueña, el bosque chaqueño. Ese bosque chaqueño se degrada más al sur y ya llegando al centro de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, se transforma en el bosque del Espinal. Chaco empobrecido, como le dicen algunos autores. Y más al sur, esa degradación del bosque chaqueño desaparece prácticamente todo árbol y aparece el pastizal pampeano, más al sur, que sería la provincia fitogeográfica pampeana. Y al oeste de estas tres, con más sequía todavía, tenemos la provincia fitogeográfica de Monte. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, y toda la franja oeste, desde Jujuy hasta Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego también, está dotado de una aridez bastante significativa. Entonces ya ahí tenemos formaciones fisonómicamente esteparias, son estepas, pero estepas que pueden tener algunas diferencias principalmente por el clima en cuanto a las especies que están representadas. Entonces, en la inmensidad del dominio andino-patagónico tenemos también tres provincias. La Alto Andina, la que se encuentra a mayor altura dentro de la cordillera de los Andes, altura que no se puede decir cuánto porque depende si lo tomo en Jujuy, si lo tomo en San Juan o si lo tomo en Mendoza. Cuanto más al sur me voy, a menos altura encuentro el Alto Andino. El Puneño, la provincia puneña, y la provincia patagónica ya para toda la región que representa justamente a las provincias del sur. Y bueno, fuera del neotropical me queda esa lonja entonces cordillerana, en donde tengo la región antártico-australiana. Para nosotros nos corresponde el dominio subantártico, porque hay uno que es el Antártico. Aquí en Argentina tenemos el subantártico. La provincia que nos corresponde a nosotros también se llama subantártica. Y está dividido, bueno, después en algunos distritos que después veremos en su momento. Así que ese es el panorama. Acá tenemos el mapa de distribución. Entonces, nosotros vamos a empezar con
el color verde. Fíjense que el dominio amazónico, vamos a empezar por el dominio amazónico, está formado por dos grandes provincias, la oriental y la occidental, que están aquí en color verde. Así que la oriental o paranaense está representada por la selva misionera, abarcando también el noreste de la provincia de Corrientes, esto que está aquí, y aquí está la otra parte que ingresa por Jujuy, Salta, Catamarca, ahí está Catamarca, esto es Tucumán, Salta y Jujuy. Bueno, eso es la nuboselva, o selva montana, o yungas, o provincia occidental, como también le llama aquí. Esto está sacado de Ángel Cabrera, es el mentor de las divisiones que aparecen en todos los libros. Habitualmente, si bien algunos autores ya estoy empezando a ver de que están empezando a criticar la división de Cabrera, bueno, todavía está vigente porque la critican, pero no hay nada nuevo que reemplace a lo de Cabrera. Así que lo de Ángel Cabrera hasta ahora sigue vigente y es el mapita biomático o fitogeográfico en este caso particular, que está repetido en cualquier libro, no solamente de biogeografía, sino también de geografía o biología de escuela secundaria, por ejemplo. Bueno, entonces, lo verde representa a la selva. Lo marrón, todo lo marrón representa el dominio chaqueño, entre medio de esas dos cuñas que ingresan a la Argentina, todo lo marrón representa al dominio chaqueño. La provincia chaqueña, acá toda esta cosa alargada, que empieza en Corrientes y termina en el sur de Buenos Aires, la provincia fitogeográfica del Espinal, y el marrón oscuro, la provincia pampeana. Y al oeste de estas tres está la provincia fitogeográfica de Monte, que es una formación de arbustiva esteparia arbustiva, y no es un bosque, como muchas veces la palabra monte se utiliza como sinónimo de bosque achaparrado, bajo, xerófilo. En realidad no deja de ser un bosque por ser xerófilo. Sigue siendo un bosque porque es una formación dotada de fanerófita. Esta es una formación más arbustiva, si bien algunos árboles hay, pero en su mayor parte está representada por arbustos e hierbas también, ¿no? Por supuesto. Bueno, y acá tenemos en color azul predominantemente todo lo que sería el otro dominio, que es el andino patagónico, que empieza en Jujuy, como les decía yo, adosado a la cordillera. La cordillera, desde que se levantó en el terciario, representa una gran barrera que impide la entrada de la humedad del Pacífico, ¿no? Entonces, por eso que tenemos, esto le dan el nombre de diagonal árida, porque empieza aquí en el noroeste y termina en el extremo sureste, por decirlo así, en la República Argentina. Así que muchos autores le llaman, esto que está acá, la provincia de Monte también es semiárido en realidad. Lo que pasa es que está muy emparentado florísticamente con las especies del dominio chaqueño, y por eso que está formando parte de ese dominio y no del dominio andino patagónico. Pero también esta lonja que está aquí es semiárida y árida también en algunos sectores, de manera que esto representa toda una diagonal desde Jujuy, inclusive hasta el norte de Tierra del Fuego. Acá ya está la cordillera, y la altura cordillerana genera otra vez el dominio que acá no está representado, que es esta lonjita que está acá. Esa que se ve ahí, si lo ven aquí, es la provincia subantártica, que forma parte del dominio del mismo nombre, también llamado subantártico. Así que esa es la división, la gran división de Ángel Cabrera para las provincias, los dominios y las provincias fitogeográficas de la República Argentina. Creen que no me pasa. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar con el dominio amazónico. Dijimos que está dividida en dos grandes franjas, la oriental y la occidental. Estos numeritos que ustedes ven aquí, en realidad son unidades estructurales que hay en la República Argentina. El número 6 representa la meseta, el macizo, o la parte terminal de lo que sería el macizo de Brasilia, que para nosotros sería la meseta misionera, o sea que gran parte de esa formación selvática estaría dentro de la meseta misionera. Y este número 3 es donde está la mayor parte de la selva, la nuboselva o la yunga, o son, mejor dicho, las sierras subandinas. Todo esto es llanura. El número 5 representa la llanura Chaco, sería la chaqueña. La pampeana está más abajo, esta sería la chaqueña nada más.
y cuando se termina la llanura, el primer encadenamiento montañoso en el oeste son las sierras subandinas, más bajas que las que están después, con un número 2, que ya sería, ahí ya está la provincia puneña, porque ojo, ¿dónde hay selva? ¿Dónde hay yunga? Hay yunga en las laderas montañosas que miran al Atlántico, pero para el otro lado, después Valle Mediante, yo tengo esta unidad número 2, que es la cordillera oriental, y la cordillera oriental ya tiene una provincia más semiárida, ahí se terminó la humedad, del otro lado. Entonces ahí yo tengo ya la provincia fitogeográfica puneña dentro del dominio andino patagónico. Y el número 1 es la Puna. Eso ya está elevado, es una meseta que ha sido dislocado y levantado, no es una montaña, sino es una meseta más o menos con una cierta planitud, pero sobrelevada a 3.000 metros de altura. Que la altura también genera allí una vegetación bastante particular, porque las temperaturas son muy, pero muy bajas. Bueno, entonces, provincia oriental y provincia occidental, integrantes del dominio amazónico. Siempre aclaro lo siguiente, algunos alumnos a veces van al libro de Ángel Cabrera. Ángel Cabrera escribió un libro que se llama Biogeografía de América Latina. Claro, él hace el análisis focalizando la atención en toda América Latina. Entonces por ahí empieza a caracterizar provincias que nosotros acá no tenemos. Hay una provincia que es la del Amazonas, pero esa no la tenemos nosotros acá. Entonces empiezan a aparecer especies raras que nosotros no conocemos. A nosotros nos competen estas dos provincias, no otra cosa. Prácticamente de pluvisilva es lo que tenemos, porque lo que está entre medio es bosque, y lo otro ya estaría de más. Yo para este tema les colgué un artículo de Ángel Cabrera, pero que focaliza la atención nada más que en la República Argentina. Nada más habla de la República Argentina para evitar errores, y hay otro de la Universidad Nacional de La Plata también. Son los dos apuntes que ya les colgué, en la web debe estar colgado. Se los podría colgar si quieren en el Facebook, pero en la web seguro que ya está. Son esos dos autos. Bueno, vamos a empezar por la provincia paranaense oriental. Tiene todas las características de una pluvisilva, que ya conocemos porque ya la parte fisonómica la estuvimos viendo. Estratificados los árboles, hay una estratificación bien notoria, por lo menos 3 estratos, con un dosel. Es probable de que, si uno lo quiere comparar con la pluvisilva ecuatorial y tropical, esta tiene menos riqueza florística, un poco menos. Los árboles no trepan tan alto. Si hablábamos de casi 60 metros de altura para una pluvisilva ecuatorial, aquí el dosel, digamos, el emergente, alcanza los 40, tiene unos 20 metros menos. Hay un segundo estrato ubicado más o menos a los 30 metros de altura, o un poco menos, 20, 25 metros, y un tercer estrato que está conformado principalmente por las palmeras o las cañas, por ejemplo, y después, como esta pluvisilva, que ya es de tipo subtropical, no tropical y ecuatorial, genera, digamos, una mayor apertura en cuanto a la disposición de los árboles, que permite una mayor entrada de luz también, de manera que el sotobosque también tiene un desarrollo, si uno lo compara con la pluvisilva ecuatorial y tropical, mucho mayor. Hay un desarrollo del sotobosque mucho mayor que si uno lo compara con la pluvisilva. No obstante, en términos generales, las características son bastante similares a la pluvisilva ecuatorial y tropical. Hay algunas diferencias estructurales, porque acá ya la uniformidad que veíamos en la zona ecuatorial, medio como que se empieza a perder. Acá ya empieza a haber un invierno, hay una amplitud térmica estacional que se nota, no es todo el año igual. Las precipitaciones, si bien más o menos es lluvioso gran parte del año, están en el orden de los 1.800 milímetros, cuando en una zona ecuatorial llueven 2.000 y pico, casi 3.000 milímetros. O sea, diferencias hay. También es cierto que como es una zona subtropical, las pérdidas por evapotranspiración ya son menores porque los valores de temperatura son otros. Entonces, muy parecido desde lo fisonómico a la pluvisilva ecuatorial y tropical, y por lo tanto hay muchas de esas características que son las que nosotros estamos viendo ahora. Pero menos rico florísticamente, con una mayor apertura, dando lugar a la posibilidad de que se desarrolle el sotobosque, algo que no veíamos en la pluvisilva ecuatorial y tropical. Bueno,
Dentro de las especies, y ahí ahora sí entramos a especies que son características de la selva misionera, de esta provincia oriental, el guatambú, por ejemplo, del género Aspiosperma, que representan casi los gigantes de esta selva misionera, el guatambú amarillo, Aspiosperma australe, el palo rosa, son de las especies más reconocidas, Aspiosperma polyneurum, por ejemplo, ahí tenemos dos de las especies de ese género. Bueno, el cedro misionero es otra de las especies que también están muy bien representadas dentro de los gigantes de esta selva. El lapacho blanco, fíjense ustedes cómo su floración en un determinado momento del año, y en una imagen desde arriba, permite ver las copas justamente de los lapachos blancos en flor, del género Tabebuia. Hay también lapachos rosados. El lapacho rosado es una de las especies que lo vamos a encontrar tanto aquí en Misiones como también en la provincia occidental, más en la provincia occidental, por eso que principalmente ahí es donde debo tener yo algunas imágenes que lo representan. Bueno, el incienso, acá tenemos algunos ejemplares de incienso que lo representan. El ambay, también es otra de las especies representativas. Y bueno, una de las características que tiene esta pluvisilva es la presencia de un suelo que tiene una tonalidad bastante rojiza, en donde, si bien hay ferralitización, oxidación y deshidratación del hierro para dar ese color, también es cierto que como la temperatura baja en el invierno, como recién les decía, y las precipitaciones son más o menos abundantes, siguen siendo abundantes, hay también fenómenos de podzolización atenuada, muy atenuada. Entonces, los suelos que predominantemente se dan asociados a esta pluvisilva misionera es principalmente el popsol amarillo rojizo, que dentro de la séptima aproximación sería el equivalente al ultisol, ¿se acuerdan? Los ultisoles, o popsol amarillo rojizo. O sea que no son ferralíticos netos, como sí tenemos en la zona tropical y ecuatorial, sino que son ferralíticos entremezclados con principios de podzolización. Y están dentro de los popsoles amarillos rojizos. Bueno, las palmeras, que habitualmente integran el tercer estrato dentro de esa formación selvática, en donde tenemos aquí principalmente la palmera pindó, que es muy conocida por nosotros, la Ciagrus romanzofiana, y acá tenemos el palmito. Este es el palmito, que es otra de las palmeras representativas de aquella pluvisilva. Bueno, el sotobosque, que se desarrolla notablemente, los helechos, algunos arborescentes también, algunas plantas herbáceas que se desarrollan, algunos renovales, arbustos, o sea que hay un cuarto estrato entonces que podemos considerar de una manera más o menos significativa, que acompañan a los tres arbóreos. Un cuarto y un quinto también, ¿por qué no? Bueno, dentro de la inmensidad de esa selva misionera, la selva tiene alturas que llegan a los 700, 800 metros, es decir, todo el sector central de la provincia de Misiones, a manera de columna vertebral, siguiendo la provincia, tiene una parte de la meseta sobrelevada a esa altura, que modifica un poco las condiciones climáticas y genera la presencia de un distrito muy especial, que es el distrito de los pinares. O sea, que prácticamente más que una selva es un bosque, en donde el árbol por excelencia es el pino paraná o la araucaria misionera, la araucaria angustifolia, que es esa imagen que estamos, esta especie que estamos viendo aquí, que muchas veces monopoliza el paisaje, o sea que la riqueza florística de la verdadera pluvisilva se pierde y empiezan a aparecer algunas pocas especies representativas. De ahí que entonces el mote de selva pasa a ser la de bosque de altura, en este caso de la altura de la meseta misionera, y conforma un distrito especial, distinto al distrito de la selva, que es el distrito de los pinares, que se encuentra entonces en la parte más alta de la meseta. Ahí lo tenemos, al pino paraná. Habitualmente el pino paraná tiene un sotobosque bastante denso también, fíjense que hay una apertura bastante significativa,
Entonces, la presencia de la Ilex paraguayense y la yerba mate, como sotobosque es muy común, y una conífera, que creo que la mencioné por ahí la semana pasada, el Podocarpus, de la familia de las Podocarpáceas, dentro del orden de las coníferas, las Podocarpáceas, que también la vamos a tener allá en la Yunga a cierta altura por encima de la Pluvisilva, el Podocarpus forma parte también, empiezan a aparecer entonces algunos coníferas, en este caso el Podocarpus. Entonces, esas son las tres especies que definen el distrito de los pinares, pero principalmente el pino por excelencia es esta araucarácea, una podocarpácea y una araucarácea, dos coníferas de dos familias distintas, pero principalmente la araucaria misionera, o pino paraná, es la más representativa de este distrito de los pinares. En realidad no son pinos. Ya dijimos el otro día la diferencia entre un pino, una araucaria, una cupresácea, una podocarpácea, no son iguales, pero bueno, ese es el pino paraná, le llaman. Bueno, si yo me voy para el oeste, me corro de Misiones, evidentemente por una cuestión climática, el anticiclón que está en el Atlántico, que sopla y genera humedad en todo el este de la República Argentina, se ubica aquí a la altura de Brasil. Las precipitaciones van disminuyendo de este a oeste en la República Argentina. Entonces, gradualmente vamos entrando, digamos, dentro de una zona que sigue siendo subtropical, pero que ya empieza a tener una estación seca más larga, se va prolongando cada vez más cuanto más me adentro en el continente. Entonces, esa selva oriental, esa selva paranaense, paulatinamente deja lugar a un bosque que algunos autores asemejan por algunas características estructurales que presenta la vegetación a la pluvisilva monzónica o al bosque monzónico. Entonces, lo que habíamos dicho desde lo fisonómico, que cuando se alargaba la estación seca, la pluvisilva ecuatorial se transformaba en una pluvisilva monzónica, lo estamos viendo aquí. Probablemente este sea un bosque, digamos, con una menor riqueza florística si uno lo compara con la pluvisilva ecuatorial. Aquí no hay montos pluviométricos demasiado considerables, salvo en el sector más oriental de toda esta inmensa región chaqueña, pero a medida que vamos yéndonos hacia el oeste, las precipitaciones van disminuyendo, la estación seca se va alargando y el bosque se va haciendo cada vez más xerofítico. Entonces, eso da lugar a un bosque que habitualmente nosotros llamamos bosque chaqueño, y es la provincia fitogeográfica chaqueña, que después ya vamos a ver. El tema es que esa masa de aire que va perdiendo humedad, que la va dejando, cuando llega a los primeros encadenamientos montañosos, en este caso dijimos la Sierra Subandina, esa masa de aire se ve obligada a subir abruptamente, de golpe, y descargar lo que le queda de la humedad en la ladera Barlovento, en la ladera que mira hacia el Atlántico, de donde viene el viento, generando allí, digamos, una copiosa precipitación en esa ladera y dando lugar otra vez a la pluvisilva. Por eso es que aparece nuevamente la pluvisilva. Toda esta pluvisilva viene desde Venezuela, viene desde Ecuador, Perú, atraviesa Bolivia e ingresa entonces por Salta y Jujuy en la República Argentina hasta la provincia de Catamarca inclusive. Toda esta longitud está aquí. Entonces, ahí se define la otra gran provincia del dominio amazónico, que es la provincia occidental o Yunga o Nuboselva. Que la particularidad y la diferencia que tiene con la misionera es que acá se escalona la vegetación según la altura, y así es como se definen los distritos. Entonces, vamos a tener una selva en el piedemonte, en la base del cerro, en los primeros metros, entre los 400 y 700 metros de altura. A menos de 400 metros está el bosque chaqueño todavía, pero desde los 400 metros ya se empiezan a manifestar el primer aumento de precipitaciones que da lugar a una selva basal o selva pedemontana, es un distrito, que todavía tiene algo del chaqueño, pero que se empiezan a entremezclar con otras especies nuevas que empiezan a incorporarse. Por encima de los 700 metros y hasta los 1500 metros tenemos la verdadera nuboselva. Es ahí donde aparece la mayor cantidad de nubosidad incorporada al paisaje. Ahí tenemos la mayor, digamos, el mayor enmarañamiento de la vegetación en su conjunto, la aparición de
familias, las mirtáceas, por ejemplo, aparecen especies nuevas, y ya por encima de los 1500 metros, esa selva empieza a perderse desde el punto de vista florístico, dando lugar a un bosque montano en donde vuelven a aparecer algunas pináceas, algunas podocarpáceas, como veíamos recién en el distrito de los Pinares de Misiones, hasta más o menos los 3000 metros. Esto hay que tomarlo un poco con pinzas porque depende también si lo tomo en Jujuy, si lo tomo en Tucumán o si lo tomo en Catamarca. 3000 puede ser en Jujuy o en Salta. Más al sur, a los 2000, 2500, ya el bosque montano desaparece y más arriba aparecen los pastizales de altura, los prados de altura, que habíamos creo que mencionado en algún momento cuando vimos la biócora de pradera, ¿no? Que además de la pradera propiamente dicha, las alturas también proporcionan la presencia de pastizales en la medida de que las condiciones climáticas van cambiando. Así que tenemos un distrito pedemontano, un distrito de selva montana, un distrito de bosque montano y un distrito de prados de altura o pastizales de altura, por encima de 2000, 2500 y en algunos lugares 3000 metros también. Entonces, acá yo les puse un corte, tenemos la altura representada aquí, en donde la selva basal o pedemontana tiene algunas especies representativas, muy conocidas por nosotros, por su utilización principalmente en lo que es la ciudad de Santa Fe, en la parquización, por la coloración de su floración, por ejemplo, el caso del lapacho rosado, por ejemplo, el jacarandá, la tipa, de flor amarilla, que acá no tengo ninguna foto, pero es otra de las especies representativas, el palo amarillo. Esas especies son representativas entonces de la selva basal de los primeros metros de altura, hasta más o menos los 600, 700 metros. Ya arriba de los 700 metros empiezan a aparecer las lauráceas. Fíjense, ahora se empieza a aparecer a la laurisilva, la plurisilva templada, que también le habíamos llamado laurisilva, en atención a que el laurel es una de las especies más representativas. El orcomolle, por ejemplo, esta creo que es una mirtácea, los nogales, el nogal tucumano, el cedro tucumano también, son algunas de las especies. Esta es la zona que se mantiene con nubosidad y dando lugar a una gran cantidad de epífitas también, muy superior a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el conjunto de la selva misionera. O sea, esa humedad, esa higroscopía del aire, casi en forma continua, que dificulta la subida. Cuando uno sube con un auto por una de las rutas, siempre tiene que andar con las balizas puestas y haciendo trencitos con los otros autos para evitar desbarrancarse, porque es zona de montaña encima. Así que es casi en forma continua. Entonces las epífitas están a la orden del día, prácticamente tapizando todos los árboles, y por supuesto ese espectro biológico se completa también con una gran cantidad de enredaderas y lianas. Bueno, es lo mismo en la selva misionera. Entonces, el laurel de la falda, acá les puse una fotito, acá está como está tapizado prácticamente todo de epífitas, y por encima de los 1500, 2000 metros de altura empieza a aparecer el bosque montano, en donde vuelven a aparecer los coníferas, principalmente el podocarpus. Hay un aliso que no tiene nada que ver con el aliso del río que tenemos nosotros aquí, nada que ver porque esta es una betulácea, más emparentada con el abedul de allá del hemisferio norte, que también es una betulácea, que con el aliso del río que tenemos aquí. Aparece entonces casi en forma asociada el aliso del cerro con justamente el podocarpo, principalmente. Bueno, esto transicionalmente se va perdiendo, el bosque se va abriendo, empiezan a aparecer ya con la altura otras especies que se adecúan a la falta de oxígeno, a la falta de la altura, a las diferencias en cuanto a las temperaturas, como la queñoa, por ejemplo, y ya llega un momento en que por encima de los 2.500, 3.000 metros, todo árbol desaparece y prácticamente aparecen los prados de altura. Bueno, esta es una vista general, con la nubosidad que caracteriza justamente estos bosques. Ahí tenemos árboles de la selva basal, el palo amarillo, el lapacho, la tipa, el jacarandá. Ahí tenemos algunas especies ya a mayor altura, la selva montana, el laurel de la falda, el cedro tucumano,
el nogal criollo, el orco molle. Ahí tenemos un bosquecillo de aliso del cerro. Este es el árbol, y ahí lo tenemos. Prácticamente, fíjense cómo los individuos son casi todos de la misma especie, por eso que ya los autores le llaman bosque y no selva. Es más abierto, y el podocarpus lo tenemos aquí, que es otra de las especies que se encuentran ya por encima de los 1500 metros de altura. Bueno, y ahí ya tenemos los prados de altura, por ejemplo. Habitualmente estos se encuentran ya a 2.500, 3.000 metros y sirven para el desarrollo de una actividad ganadera estival, en una suerte de transhumancia, porque esto está totalmente nevado en invierno, ¿no? Hace unos días atrás en la televisión ya decían que, por ejemplo, en algunos de estos valles, como Tafí, por ejemplo, Tafí del Valle, en Tucumán estaba nevando, así que esto prácticamente ya para el desarrollo de la ganadería durante el invierno hay que estabular los animales, o bajarlos. Lo que hacen es habitualmente bajarlos al valle y hacerlos pastar en invierno allí, para después, en verano, cuando esto prácticamente después del deshielo queda con un verdor extraordinario, hacerlos pastar allá arriba. Estos son las pasturas de altura, los prados de altura, se llaman. Procesos de desprendimiento, miren, ya que estamos, miramos algo de geomorfología, fíjense en los desprendimientos, en material no coherente, porque esto es material sedimentario todo, entonces se dan esos fenómenos, algunos fenómenos de solifluxión, que acá no veo mucho, por ahí se ve algunas rugosidades, que es típico esto para la solifluxión, en esta región. Bueno, entonces, ahí tenemos bien representadas las dos provincias, la oriental y la occidental. ¿Qué pasa entre medio de esas dos provincias? Dijimos recién entonces que esas dos pluvisilvas se transforman en el medio por una disminución gradual de las precipitaciones en un bosque, que es el famoso bosque chaqueño, que forma una provincia dentro de ese inmenso dominio chaqueño, que es la provincia chaqueña. Aquí tenemos su ubicación, y en donde también hay algunas especies, por supuesto. La riqueza florística en todo bosque desaparece si uno lo compara con una pluvisilva, pero si hay una especie que es la representativa, más allá de su explotación masiva durante tantas décadas, es el quebracho. Así que el bosque chaqueño tiene lo que hace, digamos, al bosque en su característica climática, el quebracho es la especie por excelencia que conforma el casi único estrato que existe en este bosque. La estratificación también se pierde. A lo sumo puede haber dos estratos, uno de quebracho, que conforma el estrato más alto, y un segundo estrato que lo conforma el género Prosopis, los algarrobos, por ejemplo, los algarrobales y otras especies parientes de los algarrobos, que conformarían un segundo estrato un poquito más abajo, pero no más que eso. Es prácticamente casi un único estrato. Acá tenemos algunas especies como el palo borracho, por ejemplo, almacenador de agua, característico de ese bosque chaqueño. Acá tenemos también la palma carandilla, y algunos árboles que son más xerófilos y que lo vamos a encontrar principalmente en el sector más occidental de esta inmensa región chaqueña, como el mistol, por ejemplo, que acá tenemos un ejemplo, es más bajo el árbol, el quimil, o el cardón moro, que no es el cardón que tenemos allá en el noroeste, este es el cardón moro, que forma parte del bosque santiagueño, por ejemplo, el bosque del occidente de Chaco, el impenetrable, la región del impenetrable en la provincia de Chaco. Bueno, esa región ya muy xerófila, con muchas espinas los árboles, con una corteza muy rugosa, amerita entonces la presencia de algunas cactáceas, y el cardón moro es una de ellas. Las palmeras quedan restringidas a algunas regiones bajas, porque dentro de la inmensidad del bosque en toda esta región, algunos sectores, dada su baja energía de relieve, está dotado de sabanas también. Entonces, el norte de la provincia de Santa Fe tiene sabanas de palmeras, también la parte central de la provincia de Chaco, y ahí es donde aparece la palma carandilla y la palma caranday, que es una palmera más alta, la Copernicia alba, que la tenemos representada en el norte de Santa Fe, la yatay también, la butia yatay, que la tenemos representada también en las tres provincias, Formosa,
Chaco y norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, acá tenemos algunos de los quebrachos, los 3 quebrachos por excelencia de la región chaqueña. Miren, el quebracho colorado chaqueño, Sinopsis balanzae, esta es la especie que más han explotado la forestal, principalmente como empresa extranjera, para explotar primero la madera dura del quebracho. Cuando Argentina se expande desde el punto de vista agropecuario, hubo que construir muelles para puertos, puentes, hubo que trazar el ferrocarril, los durmientes se hicieron de quebracho, y después el descubrimiento de las propiedades del tanino, del quebracho, sería como la savia del quebracho para la curtiembre de cueros, y llevó a que la forestal haga una explotación masiva del quebracho colorado, que está bastante venido a menos dentro del bosque chaqueño. Bueno, está el quebracho colorado, pero que santiagueño, esos son del género Sinopsis. Sinopsis balanzae, el Sinopsis quebracho colorado, y el quebracho blanco del género Aspidosperma, como el guatambú y el palo rosa que habíamos visto hoy allá en la provincia misionera, ¿no? Los 3 quebrachos, más hacia el oeste, lo mismo que son más de la provincia de Santiago del Estero, y el Sinopsis balanzae es el que más tenemos representado en la provincia de Santa Fe, por ejemplo en el norte. Bueno, esto es el bosque xerófilo ya abierto, fíjense en la apertura que tiene también el bosque. Esto genera también una suerte de desarrollo arbustivo bastante significativo que genera, entre otras cosas, por ejemplo, la famosa región que se encuentra en el noroeste de la provincia de Chaco, conocido como el impenetrable, por ejemplo, ¿no? Eso son arbustos espinosos todos, hay que entrar prácticamente a machete para hacerse lugar si uno quiere transitar por esos bosques, es bastante complicado. Bueno, ahí están las palmeras, que yo les decía, que forman parte, la palmera desde la Caranday, estas son todas Caranday por lo que veo, pareciera que fueran todas Caranday. Y fíjense lo siguiente, acá tengo yo cómo se va degradando la vegetación hacia el sur, porque estamos aquí focalizados en el norte, en el bosque chaqueño, en donde el primer estrato, fíjense acá está muy bien graficado, conformado por estos árboles grandes, son del género Sinopsis, o sea, los quebrachales, y acá yo tengo un segundo estrato, este arbolito que está más abajo, que es del género Prosopia, es lo que yo les decía hoy. Ahora, me voy para el sur, y los quebrachales desaparecieron ya. Queda el estrato principalmente del género Prosopis, que es lo que define principalmente a la provincia fitogeográfica del Espinal. La provincia fitogeográfica del Espinal ya no tiene quebrachos, y lo que predomina es el género Prosopis, hay muchos Prosopis, tales así que depende de en qué provincia lo tomemos, y según qué Prosopis domine, hacemos la división, hace Ángel Cabrera, la división en distritos, poniéndole a cada distrito el nombre del Prosopis que predomina. Pero el Prosopis es, si el Sinopsis y los Aspidospermas quebracho eran los más importantes dentro del bosque chaqueño, el género Prosopis es el más importante ahora en la provincia fitogeográfica del Espinal. Entonces, se degrada, algunos autores lo definen como un Chaco empobrecido, y después ya más al sur, esto estaría representado aquí dentro de la provincia de Santa Fe por los departamentos del centro de la provincia de Santa Fe. Vale decir, lo que hoy ya está ocupado por la agricultura casi en su totalidad, cuando durante la etapa agroexportadora se generaron las colonias agrarias y se empezaron a trabajar la tierra, tuvieron que desmontar todo esto. Eso era un bosque lo que teníamos aquí nosotros. Lo mismo la provincia de Entre Ríos, lo mismo la provincia de Córdoba, toda la parte central de la provincia de Córdoba, todo eso hubo que desmontarlo. Bueno, y más al sur ya, fíjense cómo aparece entonces el pastizal pampeano, y hacia el oeste, toda la franja más semiárida que se encuentra al oeste, una estepa arbustiva, como yo les decía, que se le da el nombre de provincia de monte. Ahí tenemos bien definido las 4 provincias de la región chaqueña, del dominio chaqueño. Bueno, ahí está la localización de la provincia del Espinal, que es un anillo, prácticamente que envuelve a la provincia chaqueña y a la provincia pampeana, en este caso, el pastizal pampeano,
empieza en la provincia de Corrientes, al sur de los esteros de Liberá, abarca todo el norte de la provincia de Entre Ríos, norte y centro de Entre Ríos, centro de Santa Fe, atraviesa la provincia de Córdoba en diagonal, abarca gran parte de la provincia de San Luis, de La Pampa, y termina prácticamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo eso es la provincia fitogeográfica del Espinal. Se divide en distritos porque, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en conjunto con Corrientes, lo que predomina es el Prosopis algarrobilla, por ejemplo, el ñandubay, que es uno de los prosopis. Santa Fe y Córdoba comparten principalmente los algarrobales, el algarrobo blanco y el algarrobo negro, Prosopis nigra, Prosopis alba, así que es el distrito de los algarrobos. Y ya San Luis y La Pampa tienen más el caldén, otro prosopis, Prosopis caldenia. El caldén es representativo de la provincia de San Luis y de La Pampa y del sur de la provincia de Buenos Aires. Así que acá en este anillo se definen 3 distritos fundamentales según qué prosopis predomina. El distrito del ñandubay, el distrito del algarrobo y el distrito del caldén. Y a esos 3 distritos se les puede agregar un cuarto, que está aquí en la ribera del río de la Plata y del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires, y que es el distrito del Tala, que no es del género Prosopis, el Tala es Celtis Tala, pero que es un distrito en donde el Tala predomina principalmente en la ribera aquí del río Paraná y del río de la Plata. Así que acá no está dibujado, pero ese sería prácticamente un cuarto distrito dentro de la provincia fitogeográfica del Espinal. El resto, todo lo que está prácticamente adentro de ese anillo, salvo en las corrientes fluviales, que siempre hay más humedad y hay bosques también, es un pastizal. Ahí están las praderas pampeanas. Bueno, ahí tenemos entonces los prosopis, ahí tenemos el ñandubay, muy parecido al algarrobo, pero de fuste más corto, más raquítico, el árbol es más, no tiene digamos, la inmensidad que tiene por ejemplo, acá tenemos un algarrobo, este creo que también es un algarrobo, esto es un caldén, y esto que está acá es un vinal con B corta, que es más del bosque chaqueño, este prosopis. No sé si se lo encuentra por acá, es más de Formosa, de Chaco, de esa zona. Esto no alcanzo a ver bien qué es, pero bueno, estos son algarrobos. Este es un caldén y este es un ñandubay. Son todos del género prosopis. Bueno, las palmeras también están presentes, porque no dejan de estar presentes aquí en la provincia del Espinal, tanto lo que hace a la copernicia alba, la caranday, como la butia yatay. También seguimos con esas palmeras representativas. Bueno, la palmera, el Parque Nacional del Palmar, ese palmeral que se genera allí en la provincia de Entre Ríos, como una reliquia paleoclimática, que hay que buscar la razón de ser de su existencia en una condición climática algo diferente a la de hoy, que ha quedado ahí como reliquia de un viejo palmeral en el Parque Nacional. Bueno, y ya más al sur se degrada el Espinal y ya llegamos al pastizal pampeano con la existencia de principalmente el género Poa, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho de la familia de las poáceas, principalmente como representativa de ese bosque. Entonces, ya habíamos visto cuando analizamos fisonómicamente la pradera, la existencia de determinados géneros tipa, el género Paspalum, el género Poa, otros que acá no los puse, pero el género Cynodon, por ejemplo, el caso de la gramilla, los frechillares, el palorqueta, la presencia de, por ejemplo, de otras especies, como puede ser, por ejemplo, en zonas más deprimidas y húmedas, en donde hay hidromorfismo o hay salinización de los suelos, el caso de los espartillos, por ejemplo, los espartillares, siempre dan noción, cuando están presentes, monopolizando casi todo el paisaje, la presencia de una zona que se inunda con facilidad. Y que a raíz de eso, probablemente, depende también un poco de las condiciones climáticas, puede tener algo de salinización en los suelos. Bueno, y hacia el oeste, la pradera pampeana le da lugar a una estepa, a una formación abierta. Acuérdense que la pradera es una formación cerrada, de cobertura casi total del suelo, y la estepa es una formación abierta,
en donde gran parte del suelo va quedando sin cubrir, y en donde la especie por excelencia que caracteriza esta provincia fitogeográfica de monte es el género Larrea, la jarilla. Hay infinidad de jarillas. Está la, qué sé yo, la Larrea cuneifolia, la Larrea divaricata, con mayor altura, por ejemplo, se encuentran otras, pero bueno, todo en términos genéricos se le da el nombre de jarilla, el jarillal, de hojas muy pequeñas, de una textura muy cerosa, espinosa, y bueno, esta es la fisonomía que presenta en general la provincia fitogeográfica de monte. Ese es el verdadero monte, una formación arbustiva. Bueno, acá tenemos algunas especies, el prosopis sigue estando presente, con otras especies, por ejemplo, acá tenemos el chañar brea, que no es el chañar, pero tiene el fuste de color medio verdoso, tiene ciertas características, tiene una floración amarilla que lo hace parecer bastante al chañar, es el árbol brea, pero algunos le llaman chañar brea, y es característico, fíjense en los árboles, ya las características que tienen, son casi caméfitas, si me apuran un poco, este es la mata de la rea, la jarilla, cuya hoja, esta es la hoja de una de las jarillas, así en forma abierta, está la divaricata, me parece. Acá tenemos ejemplares de retama. Acá tenemos algunos prosopis que son característicos de esa zona. El algarrobo dulce, prosopis flexuosa. Ya aparecen otra prosopis. El alpataco. El chañar brea, acá ya se los mostré hoy, que se parece más a la cinacina, fíjense, desde el género Parkinson, igual que la cinacina que tenemos aquí. Tiene también el fuste medio verdoso, como la cinacina de acá de la zona del Salado. La tusca, que ya es del género acacia, más, digamos, emparentado con el espinillo, la tusca acaciaromo. Bueno, son especies también arbustivas o arbóreas, muy achaparradas y bajas, que son representativas de la provincia de Monte. Género Prosopis, género Larrea, principalmente. Y las poáceas, que siguen estando acá, en especies ya mucho más rústicas, acorde a una condición climática de tipo semiárido. Bueno, la fisonomía, fíjense qué achaparrado y bajo que es, muy bajo, esto es medio tupidito, porque esto debe ser en San Luis, esto es en San Luis. Si me voy más al oeste, es mucho más abierto todavía. ¿Ven? Ahí estoy viendo las poáceas, estas son poáceas seguramente. Ahí estoy viendo, no alcanzo a ver qué es, pero no se ve. Ahí algunos arbustos de poca altura. Bueno, las fotos. Aquí tengo que apurar un poco porque un rato tengo que entregar. Bueno, entonces, todo ese marrón representa a la provincia fitogeográfica, el dominio fitogeográfico chaqueño, dividido en 3 provincias fitogeográficas. Vamos ahora al azul, nos está quedando todo el oeste de la República Argentina, adosado a la cordillera de los Andes, en donde vamos a tener entonces un nuevo dominio llamado dominio andino patagónico. Y acá entramos, desde el punto de vista fisonómico, seguimos en una estepa, pero una estepa más abierta todavía, ya lindando con una fisonomía más de desierto, en donde se admiten distintos tipos de dominios en función de las especies que también la representan. El azul, por ejemplo, el que está pintado de azul, representa las mayores alturas de los Andes. Entonces ahí tenemos una provincia específica que se llama provincia altoandina, cuya altura cambia. Ángel Cabrera se los explica por ahí que, bueno, a medida que se aumenta la latitud, obviamente la altura a la cual yo voy a encontrar el alto andino va disminuyendo. Después tengo en celeste más claro la provincia puneña, y en azul oscuro aquí en el sur tengo la provincia patagónica. Todo es estepario, todo esto es estepa, con diferencia en cuanto a las especies que se van a encontrar. Entonces, el dominio alto andino está regido por la altura y por lo tanto está regido por temperaturas extremadamente bajas, muy bajas, inclusive en el verano
las temperaturas suelen ser durante muchos días muy bajas, crece la vegetación muy a ras del suelo, con muy poca altura, hay mucho de suelo desnudo, sin cubrir, hay prácticamente una formación esteparia monoespecífica, hay una especie que se adapta a esa situación y monopoliza prácticamente toda la formación. En este caso, esto creo que se llama chihua, que es una poacia de pastos muy duros, que se ven aquí, que come, por ejemplo, los camélidos de aquí que tenemos aquí en el hemisferio sur, actualmente se alimentan de ellos, de color amarillo, tipo coirones son, tipo coironal, una comunidad de coironales. Tenemos la yareta que crece apretujada a ras del suelo, parece como si fuera un bugo ahí, una felpa que está ahí prácticamente apretujada, aprovechando el calor que se irradia desde el suelo y creciendo muy, muy a ras del suelo para evitar los vientos muy fríos que soplan a esas alturas. Eso se llama yareta y también lo vamos a encontrar prácticamente en toda la zona, digamos, todo el corredor desde Jujuy hasta Santa Cruz. La queñoa, por ejemplo, es el único árbol que al abrigo muchas veces de las rocas puede aparecer, pero prácticamente árboles hay muy pocos aquí. Bueno, esa es la provincia de Alto Andina, de muy escasa riqueza florística, otra vez la yareta, y ahí otra vez los coironales que acompañan. Ahí está, otra vez. Bueno, ahí tenemos las coloraciones claras que hablaba hoy justamente de que los colores claros justamente captan menos calor, en la necesidad de perder menos agua, entonces los colores grisáceos que aparecen en algunas especies. Bueno, no sé esto acá qué representa, vamos, no. Ahí tengo una comunidad de coironal, prácticamente dándole una cierta tonalidad amarillenta al conjunto. Fíjense que acá esto es un bolsón, lo que se llama un bolsón, una zona que no tiene salida. Entonces, en el fondo del bolsón, en la parte más deprimida, toda el agua de deshielo va a parar allá y eso estacionalmente se transforma en una laguna temporaria, que no tarda en desecarse. Ahí tengo el blanco de la sal, estos son salinas que se van formando siempre en el fondo, en el fondo de la palangana esta que está acá. Esto es un bolsón, se le llama allá en el noroeste, son zonas que están cerradas y cercadas por montaña y prácticamente no tienen salida para ningún lado. Así que esto temporariamente es una laguna, pero no tarda en secarse y ahí entonces las sales prácticamente quedan depositadas. En el resto, donde hay pendiente y donde no queda depositada el agua, entonces yo tengo la comunidad de coirones que prácticamente monopolizan todo el paisaje. Bueno, el Alto Andino es eso. Bueno, acá tengo algunas especies de brezo que aparecen también, pero esto es de más al sur, no sé, que quedó mal puesto acá. Esto quedó mal puesto ahí. Acá tengo la yareta, esto es yareta, que aparece con un número 2, rodeado prácticamente de los brezos, que aparece ahí con un número 1, una comunidad y otra comunidad. Pero esto es más del sur, de algunas zonas del sur. Bueno, acá seguimos con el andino, esta es la provincia altoandina todavía, muy poca vegetación realmente. Estos agujeros que se ven aquí, que son como lagunitas circulares, son antiguos géiseres. En zonas de altura, esto es en la Puna catamarqueña, zona de muchos volcanes, en donde ya esos géiseres están apagados, pero que en algún momento funcionaron como tales. Así que, bueno, aparecen esos agujeros de tanto en tanto y aparecen la vegetación prácticamente en su borde de coironales, que es una de las especies más representativas de esa zona. Bueno, acá tenemos la otra provincia. Bajamos, salimos del Alto Andino y tengo la provincia puneña. Entonces, la provincia puneña tiene, por ejemplo, algunas comunidades que son muy representativas, como es, por ejemplo, la comunidad de Cardones, los cardonales, el cardón de la falda. Ya no es el cardón moro que teníamos allá en el bosque chaqueño xerófilo. Este es el cardón de la falda, que prácticamente, bueno, esta foto fue sacada en el Parque Nacional de los Cardones, allá cerca de Cachi, en la provincia de Salta. Y no es que siempre vamos a encontrar esto así, ¿no? Pero esto es una comunidad de cardones acompañado por este otro arbusto que es característico de la provincia puneña, que es la tola. Entonces, los tolares
también forman comunidades casi puras durante kilómetros y kilómetros, a veces acompañado por uno que tiene un color amarillo huevo, que es la festuca, y que lo acompañan, se asocian. Pero bueno, hay poca riqueza florística. Acá son estas especies las que están presentes: cardón, tola, festuca. Acá tengo la tola otra vez, la mata de tolas, que prácticamente, esto es el viaducto Polvorilla, que el tren de las nubes, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, está trepando hacia la puna. Estas son las vegas, ¿ves? Son zonas de más humedad, donde se acumula la humedad, y en donde como consecuencia aparece un verdor que contrasta con los tolares que vemos acá atrás, con la aridez y la falta de agua que vemos por fuera de la presencia de esos manchones, que es donde vemos los animales pastando, por supuesto. Bueno, acá yo no sé, pero estas lomaditas que están acá pueden ser provocadas por el hielo. No sé si hay algo de hielo abajo porque hace mucho frío, y por lo tanto el empuje que generan a veces abomban la parte superficial. Como esto es la parte más deprimida, hay mucha arcilla acá también. La arcilla llega hasta aquí, así que eso se deforma con suma facilidad. Eso le llaman césped almohadillado, le llaman habitualmente. Por eso se ven así como lomitas que sobresalen. Eso es por el empuje que genera el agua que se congela abajo. Bueno, la quinoa, otra vez, que la veíamos en el Alto Andino, media ahí resquebrajada, queriendo achaparrarse, buscando un abrigo. Acá lo vemos ya como un árbol un poco mayor, ¿no es cierto?, de mayor porte. Bueno, otra cactácea, arborescente, como el cardón. Este no es un cardón. Bueno, y ya, bueno, acá entramos ya, si nos vamos para el sur, porque estuvimos viendo el Alto Andino y el Puneño, hay una provincia prepuneña también. La provincia prepuneña es muy parecida a la puneña, pero tiene todavía algunas especies chaqueñas. Entonces Ángel Cabrera casi en el mapa no se dibuja porque es un listón alargado de muy poco espesor. El prepuneño, la provincia prepuneña, que a lo mejor en la lectura lo encuentran, por eso se los menciono, forma parte del dominio chaqueño, no del dominio andino patagónico. ¿Por qué? Porque es una transición hacia la provincia puneña, pero se parece más al chaqueño todavía que al puneño. Así que la provincia prepuneña forma parte del dominio chaqueño. Y la provincia puneña ya está dentro del andino patagónico porque encierra especies que ya no están en el Chaco, ya son especies específicas. Bueno, acá tenemos otras especies representativas, no deja de ser también una estepa arbustiva. Entonces tenemos esas matas o esos arbustos con prácticamente el follaje a ras del suelo, en forma más o menos apretujada, como la mata crespa, el quilimbay, por ejemplo, que vemos aquí. El neneo es otra especie. Miren qué bajo y achaparrado. En la Patagonia, además, sopla mucho viento, y son vientos realmente polares, vientos que soplan no solamente a mucha velocidad, sino también son vientos muy fríos. Así que aquí la vegetación se achaparra con suma facilidad. Ese es el neneo. Ahí tenemos, bueno, esto es lo que llaman pasto llama, que es un coirón, es una estipa, una poacia, que también está presente, que contrasta con el negro esto es basalto, son pedacitos de basalto, de la Payunia, que es una región entre Mendoza y el sur de Neuquén, donde se encuentra, acá está el volcán Payún, que le da el nombre a la región, esa boca que está ahí. Hay otros volcanes también, pero esta es una zona muy negruzca, de un color muy oscuro, y en donde el amarillo justamente de las poáceas resaltan justamente con el negro de los basaltos. Bueno, algunas verbenáceas que también están presentes. Esta no sé si nos la mostró este otro chico, Nahuel, por ahí. Acá tenemos la mata negra, que esta es más del sur, de Santa Cruz, ya porque también, bueno, si quisiéramos podríamos dividir en distritos también toda la provincia patagónica. No es lo mismo Río Negro que Santa Cruz y Tierra del Fuego más al sur. Hay distintos distritos. Entonces el distrito más sureño de la Patagonia tiene esta mata
de color bastante oscura que le da justamente al paisaje esa coloración y que es característica de la provincia de Santa Cruz principalmente, la mata negra. Bueno, entonces el paisaje sigue siendo más o menos similar. Acá está el pasto llama que les decía yo, y esta poacia. Acá están los arbustos de forma globosa, el caso del neneo o el climbay, por ejemplo, que tienen esa forma de distribuirse. Bueno, ahí tenemos el colapiche. Acá el colapiche, que veíamos hoy también, el duraznillo patagónico. Otra vez el pasto llama. Parece una hornalla, el fuego de la hornalla de una cocina. Por eso le ponen de esa... Nosotros le llamamos coirón, más al norte. Bueno, fotos hay un montón. Bueno, entonces, todo esto que está en color azul representa una estepa que forma parte del dominio andino patagónico. Nos estaría faltando ahora esta lonja más húmeda, que se salva de toda la zona esteparia, que sería el bosque andino patagónico. Entonces, el bosque andino patagónico, en general, es un bosque mixto, en donde se asocian especies caducifolias del género Nothofagus con coníferas, principalmente cupresáceas y araucaráceas. Entonces, ahí vamos a encontrar los Nothofagus, ahí tenemos algunos ejemplos que les pongo, la lenga, el Nothofagus pumilio, el ñire, Nothofagus antártica, el guindo, Nothofagus betuloide. Estos son algunos ejemplos Nothofagus. Fíjense los colores otoñales, característicos, como estos son caducifolios, es realmente muy llamativo el color rojizo, amarillento, ocre, que adquieren estos bosques. En este caso, esto es en Tierra del Fuego. Y esto es un arroyo que está cerca de desaguar ya en el lago Fañano, que ese es el lago alargado que aparece en el sur de Tierra del Fuego. Bueno, estos bosques son de ahí, lengas y ñires asociadas. El canal de Beagle, allá en el sur, también, en otoño, esto fue por mayo, por ahí. Acá tenemos más especies y acá empiezan a aparecer, bueno, acá seguimos con los Nothofagus oblicua, el roble pelín, acá tenemos el otro Nothofagus, el coigüe, y acá tenemos ya una araucaria, que no es la misionera, esta es la araucaria araucana, este es el pehuen, nosotros le llamamos pehuen, y el ciprés de la cordillera, y tenemos los alerces también, ya como cupresácea, el ciprés es una cupresácea, y el alerce, ese gigante que da lugar a un parque nacional en la provincia de Chubut, Figroya cupresoide, el alerce. Entonces, se trata de un bosque mixto con presencia de Nothofagus y presencia también del orden de las coníferas, principalmente araucaráceas y cupresáceas. Bueno, entonces, ahí terminamos. Ahí terminamos. A ver acá. No, esto ya lo vamos a ver después la semana que viene. Bueno, esta lonja también se divide en distritos porque el norte es mucho más exuberante y mucho más rico florísticamente. Es el distrito valdiviano, se le llama, o la selva valdiviana, que en realidad no es selva. Selva valdiviana le llaman los chilenos. Lo de Chile sí es una pluvisilva más de tipo templada, de tipo laurisilva, pero de este lado de la cordillera es un bosque mixto, como les dije, y sería el distrito valdiviano. Y acá tenemos un B, ya con menos riqueza florística y con árboles un poco más bajos, donde empiezan a aparecer otras especies, por ejemplo, que es el distrito magallánico. Ese es el distrito magallánico. Y algunos autores acá no lo han agregado, agregan acá en el norte de Neuquén, el distrito de la Pehüeña, del Pehuen, que lo toma como un distrito en particular porque el Pehuen es amo y señor de ese norte de la provincia de Neuquén. Hay una localidad que se llama Villa Pehüeña, una zona muy visitada turísticamente. O sea, sería el distrito del Pehuen en el norte,
el distrito valdiviano, que es el más exuberante y el más rico florísticamente, que figura acá como A, y el distrito magallánico, que abarca también acá el sur de Tierra del Fuego, ¿no? Fíjense como Chaco también, no se los dije hoy porque todo es bosque, pero el Chaco tiene un distrito oriental más húmedo, el Chaco húmedo, como lo llamamos nosotros, y un distrito occidental más seco. Y hay un tercer distrito que acá no lo nombra, porque dijimos que la nuboselva, que está acá, empieza a los 400 metros, de 400 a 700 la selva basal. Y abajo de los 400 metros se define un tercer distrito dentro del bosque chaqueño, que es el distrito serrano, se le llama distrito serrano. Todo es prosopis y sinopsis, pero bueno, cambia un poquito las características. El B es más xerófilo que A y el distrito serrano que está más aquí. Bueno, hay algunas diferencias estructurales en las especies que están presentes en un lado y en el otro. El B es más achaparrado que A, A es un bosque bastante de árboles muy altos, B se torna de árboles mucho más bajos, el serrano ya empieza a mimetizarse con la pluvisilva que va a venir más arriba, por lo tanto ya empieza a encerrar algunas especies que también son de la pluvisilva, aunque todavía más parecido al bosque chaqueño. Bueno, entonces, ya voy a tener que ir cortando. Entonces, vamos a dejar acá. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Entonces, reitero, tienen ahí un apunte en la web, tienen un apunte de Ángel Cabrera para estudiar esto acá. Y tienen otro apunte de la Universidad Nacional de La Plata, un artículo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la semana que viene entonces empezaríamos con esto, el estudio de la vegetación con criterio taxonómico, que esto es más, conlleva mucha práctica más que nada, pero bueno, por lo menos vamos a presentar el método, aunque mucho no podamos hacer desde la virtualidad, pero vamos a presentar el método. Esto es más práctico que teórico en realidad, pero bueno, esto sería la semana que viene. Y bueno, entonces esperen un segundito que voy a salir ahí estamos. Escucho si quieren hacer algunas preguntas, si no, ya tengo que ir dejando, porque a las 10 menos cuarto tengo que dejarle la plantilla a otro, al próximo que tiene que dar clase. El que no tiene micrófono, me deja un chat ahí si quiere hacerme alguna pregunta. ¿Esto lo trabajaron en práctica o no llegaron todavía? No, no llegamos todavía No. a desarrollarlo. ¿Ya trabajaron la parte fisonómica? Sí. Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces dejamos aquí y será entonces hasta el viernes de la semana que viene. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, entonces nos vemos, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos.